Agradezco la presencia de cada uno de los invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy. Reconozco, por supuesto, a nuestro gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló, a nuestra comisionada residente Jennifer González, a mi querido compañero presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Reconozco, por supuesto, a nuestros distinguidos jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Edgardo Rivera, Eric Korthoff, Rafael Martínez, Mildred Pavón y Roberto Filiberti. A los expresidentes del Senado, Antonio Faz, Charlie Rodríguez, Kenneth McClintock. También quiero reconocer que se encuentra con nosotros la hija de don Luis Muñoz Marín, senadora, doña Victoria Muñoz Mendoza, y el hijo del expresidente Juan Cancel Ríos, el ex senador Juan Cancel Alegría. Y la viuda de los presidentes Luis Ferré, doña Tiodi, de don Roberto Resach Benítez, la señora Ada Urlaz, y de don Miguel Hernández Agosto, también aquí presente con nosotros, de María Casanova. A los expresidentes de la Cámara, José Ronaldo Jarabo, gracias por siempre estar con nosotros. A don José Aponte Hernández, a los senadores, a los representantes, al ex gobernador don Carlos Romero Barceló, a doña Kate, a los alcaldes, alcaldesas, a los jefes de agencia, en fin, a todos los líderes de organizaciones sindicales, cívicas, familiares de senadores y senadoras, y a los miembros de la prensa. Escuchaba a mis compañeros senadores de mayoría y de minoría expresar sus puntos de vista con motivo de celebrar el centenario. Con claridad y firmeza escuchaba al amigo Juan Dalmau, al amigo Vargas Pidot, al amigo Batia Gautier y a mi compañero Río Santiago. Cada uno expresando la forma en la que llegaron al Senado de Puerto Rico. Algunos de manera independiente, otros bajo la insignia de un partido, defendiendo diferentes causas. Como senador luego de 3 términos, tengo que decirles que yo no he encontrado un honor más grande que haber sido elegido bajo la insignia del glorioso Partido Nuevo Progresista. Como sin lugar a dudas también sienten ellos orgullo de haber sido electos bajo la insignia de sus respectivos partidos. Y el compañero Vargas Pidot de manera independiente. Lo cardinal no es cómo llegamos aquí, sino una vez estamos aquí, a qué nos dedicamos y qué producimos para el pueblo de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, comienzo expresando lo siguiente. Al conmemorar el centenario de la fundación del Senado de Puerto Rico como un cuerpo legislativo representativo y elegido por el voto directo de nuestro pueblo, nos corresponde repasar algunos datos históricos que nos trajeron a nuestro presente. No pretendo incomodar a nadie con mi mensaje, quizás estimular la conciencia, porque estoy consciente de que las pasiones y las opiniones que genera nuestro pueblo los temas de carácter político siempre afloran. La estructura política y económica de Puerto Rico siempre ha sido marcada y dirigida principalmente por eventos y poderes externos a nuestras costas. Fuimos una colonia unilateralmente gobernada por España durante 405 años. Y durante los últimos 119 años hemos continuado siendo una colonia de los Estados Unidos de América. Han sido 524 largos años de colonialismo, desventajas y desigualdad. Nuestro amado Puerto Rico, en materia política, nunca ha conocido otra cosa que la subordinación colonial. Esa es nuestra lamentable realidad histórica. Aún así, nuestro pueblo en su aspiración de alcanzar una mejor calidad de vida ha luchado logrando, aunque limitados, importantes avances democráticos. Uno de los eventos externos que definió nuestra historia y trayectoria política fue el hundimiento del acorazado Maine de la Armada de los Estados Unidos en la bahía de Habana, Cuba, el 15 de febrero de 1898. Ese evento fue la chispa que incendió la guerra hispanoamericana,
una batalla entre España y los Estados Unidos con cuyos orígenes los puertorriqueños nada teníamos que ver, pero nos llevó a pagar las peores consecuencias hasta el día de hoy. Los resultados de la guerra hispanoamericana llevaron a Puerto Rico a un segundo ciclo de colonialismo bajo la soberanía de los Estados Unidos. Esa guerra concluyó con la firma del Tratado de París en Francia, suscrito por España y los Estados Unidos el 10 de diciembre de 1898. El tratado dispuso que España renunciaba a su soberanía sobre Cuba, también cedía a Puerto Rico la soberanía cedía a Estados Unidos la soberanía sobre Puerto Rico, las islas de Guam, Marianas y las Filipinas. Ese tratado es el equivalente al título de propiedad con el que Estados Unidos de América reclaman hasta hoy su autoridad y soberanía en Puerto Rico. Por su parte, la cláusula territorial o colonial de la Constitución Federal es la herramienta legislativa que el Congreso utiliza para ejercer esa soberanía obtenida con el Tratado de París. Por lo tanto, ese tratado internacional es la fuente primaria de donde surgieron la aplicación de la cláusula territorial, el gobierno militar de 1899, la ley Foraker de 1900, la ley Jones del 1917, la ley 600 de 1950, hasta la más reciente ley Promesa del 2016, entre muchas otras leyes federales que rigen las vidas del pueblo puertorriqueño sin que nuestro pueblo haya tenido ninguna participación determinante en esas leyes federales. Luego de formalizar el Tratado de París entre los años 1899 y 1900, el gobierno de los Estados Unidos estableció en Puerto Rico el gobierno militar. El 12 de abril de 1900 se aprobó la ley federal Foraker para establecer un gobierno civil con un gobernador y un consejo ejecutivo, todos nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado Federal. También dispuso la creación de una Cámara de Delegados, hoy conocida como la Cámara de Representantes, integrada por 35 miembros elegidos por el pueblo de Puerto Rico. Además se creó el puesto electivo de comisionado residente en Washington para representar al pueblo de Puerto Rico en el Congreso Federal, pero sin derecho al voto. Aquel consejo ejecutivo nombrado por el presidente de los Estados Unidos consistía de 11 miembros, de los cuales la minoría, solamente 5 miembros, debían ser puertorriqueños residentes permanentes en la isla. Ese consejo realizaba la función dual de un Senado y gabinete ejecutivo, una extraña mezcla de funciones ejecutivas y legislativas con poderes casi absolutos, incluyendo el poder de vetar la legislación de la entonces Cámara de Delegados elegidas por el pueblo. Con la ley Foraker, indudablemente, la administración de Puerto Rico, sus habitantes, sus derechos, sus propiedades y sus vidas estaban en manos de personas que no eran elegidas por nuestro pueblo, tal como ocurre hoy con la Junta de Control Fiscal. La ley Foraker fue el primer ejercicio congresional de desigualdad colonial sobre los habitantes de Puerto Rico, pero disfrazado con el título de un gobierno civil. Durante los 17 años de la vigencia de la ley Foraker, en Puerto Rico se levantaron amplios reclamos de presión pública para que Washington reconociera la mayor justicia y participación democrática para el pueblo de Puerto Rico en la administración de sus asuntos locales. Aunque la ley Foraker estuvo dirigida a la creación de un gobierno civil para la isla, realmente se enfocó en garantizar los intereses soberanos, propietarios, políticos, comerciales y militares de los Estados Unidos en su nueva colonia caribeña. En la ley Foraker no había una carta de derechos que protegiera a los puertorriqueños de las acciones del nuevo gobierno civil colonial, y mucho menos de las que tomara el gobierno federal. Tampoco definía con certeza la condición jurídico-política de los habitantes de Puerto Rico. Simplemente, en la legislación federal se nos consideraba como nativos. Permanecíamos en un limbo jurídico, ya no éramos súbditos de la corona española, pero tampoco éramos ciudadanos americanos a pesar de estar bajo la autoridad y las leyes y las órdenes de la capital federal. Los principales funcionarios que gobernaban aquí
Lo hacían básicamente por decreto federal y no por la voluntad de nuestro pueblo. Muchos de ellos eran personas que no conocían a Puerto Rico o cuya presencia en la isla era temporera. Personas que, por ser nombradas por el presidente y confirmadas por el Senado Federal, se debían a los intereses y los deseos de la capital federal. Personas que cada decisión importante debían consultarla a Washington, lo que entorpecía la agilidad en la atención de los problemas de la isla, tal como ocurre hoy con la Junta de Control Fiscal. Los amplios sectores de Puerto Rico continuaban sus reclamos y presión pública al gobierno federal por la ley Foraker. Se reclamaba que el Consejo Ejecutivo nombrado por el presidente fuera sustituido por un organismo legislativo equivalente a un Senado elegido por los puertorriqueños. También había un amplio reclamo de presión pública para que el gobierno federal reconociera la ciudadanía americana a los habitantes de Puerto Rico. Ese movimiento encabezado, entre muchos otros, por el doctor José Celso Barbosa y don Luis Muñoz Rivera. La indignación y la presión pública que se produjeron en Puerto Rico para exigirle al gobierno de Estados Unidos la creación de un Senado representativo y elegido por los puertorriqueños fue el primer evento histórico que reflejó la capacidad de nuestro pueblo para derrumbar las barreras coloniales. Aquellos reclamos públicos se cristalizaron en el año 1905 cuando la Comisión de la Liga Municipal de Puerto Rico envió una delegación a Washington para exigir la eliminación del Consejo Ejecutivo, que también hacía funciones de un Senado. La insatisfacción de los puertorriqueños se debía a que la Cámara de Delegados, elegida por el pueblo, y el Consejo Ejecutivo, nombrado por el presidente de los Estados Unidos, confrontaban grandes y amplias discrepancias en asuntos vitales como el presupuesto general de gasto, los créditos agrícolas, los empréstitos para hacer obra pública y los asuntos municipales. La Cámara de Delegados, elegida por el pueblo, aprobaba una legislación sobre esos asuntos que luego era enmendada o vetada unilateralmente por el Consejo Ejecutivo y el gobernador nombrado desde Washington, tal como ocurre hoy con la Junta de Control Fiscal. Como expresé, simultáneamente con el reclamo para la eliminación del Consejo Ejecutivo y la creación de un Senado elegido por el pueblo, en Puerto Rico también se ejercía presión pública para que el gobierno federal reconociera la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Se derogara por el Congreso la ley Foraker y se aprobara una nueva ley orgánica de gobierno civil más justa, participativa y democrática. En julio de 1906, la Cámara de Delegados elegida por el pueblo aprobó una propuesta de su presidente, don José de Diego, con el mensaje siguiente al entonces secretario de Estado de los Estados Unidos. El mensaje de la Cámara de Delegados puertorriqueña leía de la manera siguiente, y cito: rogando que sea el intérprete del pueblo de Puerto Rico ante el pueblo de los Estados Unidos las varias veces solicitada ciudadanía americana y la creación de un Senado insular elegido por los habitantes de las islas. Concluyo la cita. Las discrepancias entre la Cámara de Delegados y el Consejo Ejecutivo hicieron crisis en el año 1909. Aquella valiente Cámara de puertorriqueños cerró sus trabajos de la sesión legislativa sin aprobar el proyecto de presupuesto anual de gastos del gobierno colonial que le habían presentado el gobernador y el gabinete nombrados por el presidente de los Estados Unidos. De esa manera, el gobierno colonial quedaba en el aire sin poder utilizar recursos económicos para sus gastos en el nuevo año fiscal. Entonces, el gobernador tuvo que convocar a la Cámara de Delegados y al Consejo Ejecutivo a una sesión extraordinaria para insistir en la aprobación del proyecto de presupuesto. La Cámara de Delegados, por su parte, valientemente se reiteró en no aprobarlo y designó una comisión presidida por don Luis Muñoz Rivera para denunciar una vez más en Washington la insatisfacción del pueblo de Puerto Rico con la ley Foraker. Por su parte, el Consejo Ejecutivo también nombró su comisión para contrarrestar la que había asignado la Cámara. Luego de escuchar los planteamientos de ambas delegaciones, el entonces presidente de los Estados Unidos, William Taft, envió al Congreso Federal un mensaje en el que decía que había surgido, y cito, una necesidad urgente en Puerto Rico. Concluyo la cita. Planteaba el presidente Taft que se sentía obligado a llamar la atención del Congreso sobre los asuntos de la isla y sugirió nueva legislación congresional
dirigida a enmendar la ley Foraker. Específicamente, el presidente Taft recomendó que la enmienda a la ley Foraker fuera para disponer que cuando la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no lograra aprobar el presupuesto para un año fiscal, entonces se extendiera la vigencia del presupuesto del gobierno del año anterior. Poco tiempo después, en julio de 1909, el Congreso aprobó esa enmienda en la ley Foraker. A pesar de que esa táctica del presidente Taft y del Congreso fue para evadir el bloqueo de la Cámara de Delegados había establecido al presupuesto colonial y a la ley Foraker, lo cierto es que por primera vez la presión del pueblo de Puerto Rico se hizo sentir en las más altas esferas del poder en la capital federal. La insistencia de los puertorriqueños rendiría sus frutos. Los líderes de aquellas primeras 2 décadas del siglo XX sabían que la burocracia federal es lenta y hasta indiferente, como siempre lo ha sido y lo será, a menos que sientan los efectos de una crisis. Solamente la razón, la fuerza de los votos y los reclamos con insistencia superan la indiferencia del establishment político en Washington. Después de todas las presiones y las mencionadas gestiones legislativas, los días de la ley Foraker estaban contados. El pueblo de Puerto Rico la rechazaba y cada vez demostraba su indignación con mayor fuerza. En enero del año 1916, el representante federal William Jones, demócrata de Virginia, presentó en el Congreso un proyecto para derogar la ley Foraker y crear una segunda ley orgánica de gobierno civil para la isla, que fue aprobada el 2 de marzo de 1917 y que hoy conocemos como el Acta Jones. La presión y la voluntad pública de puertorriqueños se impusieron y finalmente se produjeron avances importantes, pero limitados. Aunque se habían dado grandes luchas desde la isla, realmente muy pocos creían que el gobierno federal otorgaría la ciudadanía americana a los puertorriqueños, pero se logró. Muchos tampoco creían que el gobierno federal renunciaría al control directo y absoluto sobre la administración de la isla a través de los funcionarios que eran nombrados por el presidente y confirmados por el Senado federal. También se logró un gran avance en ese aspecto. La nueva ley Jones por primera vez reconocía la ciudadanía americana para los puertorriqueños. Contenía una carta de derechos para los nuevos ciudadanos americanos de Puerto Rico y también eliminó el indeseado Consejo Ejecutivo para sustituirlo por este Senado elegido por el pueblo y reorganizó la antigua Cámara de Delegados como la Cámara de Representantes. Comenzó entonces la historia de un sistema legislativo bicameral con la totalidad de sus miembros elegidos por el voto directo del pueblo. Indudablemente fueron grandes avances de la voluntad, la presión y sobre todo la insistencia del pueblo de Puerto Rico. Con la ley Jones de 1917 el Congreso retuvo todos los poderes de soberanía sobre Puerto Rico que había obtenido con el Tratado de París de 1898. Hoy nada de eso ha cambiado. El lunes 13 de agosto de 1917, 6 meses después de la aprobación de la ley Jones, se realizó la histórica primera sesión de este Senado, que hoy conmemoramos su centenario. Aquella primera sesión se realizó en el edificio de la antigua Diputación Provisional, hoy conocida como el Departamento de Estado en el Viejo San Juan, pues la construcción del Capitolio no se había terminado hasta febrero de 1929. Los miembros de aquel primer Senado seleccionaron a Antonio R. Barceló como su primer presidente, abuelo de nuestro ex gobernador don Carlos Romero Barceló, y a don Eduardo Giorgetti como su vicepresidente. Don José de Diego, quien desde 1908 se desempeñaba como presidente de la Cámara de Delegados, creada por la ley Foraker, pasó a convertirse en el primer presidente de la nueva Cámara de Representantes. Dicha Cámara de Representantes se componía de 39 miembros y el nuevo Senado se componía de 19, 2 elegidos por cada uno de los 7 distritos senatoriales de entonces y otros 5 senadores por acumulación. A pesar de los avances obtenidos con la ley Jones en 1917, continuaron las insatisfacciones y la indignación del pueblo de Puerto Rico por las limitaciones de la condición colonial. 33 años después, en el año 1950, también bajo los poderes de la soberanía del Tratado de París de 1898, instrumentado con la cláusula territorial o colonial de la Constitución Federal, el Congreso aprobó la Ley 600. Una vez más, frente a la tradicional indiferencia de la capital federal, la voluntad, la presión y la insistencia del pueblo de Puerto Rico
subían escalones adicionales en la búsqueda de igualdad como ciudadanos americanos. Los propósitos de esa Ley Federal 600, que aún está vigente, fueron actualizar las reglas específicas de las relaciones coloniales de Estados Unidos con Puerto Rico, al derogar la Ley Jones de 1917, y también autorizar a los puertorriqueños a redactar un proyecto de constitución estatal que debía ser revisado, enmendado o aprobado por el Congreso y el presidente. Eran dos propósitos distintos, pero incluidos en una misma ley federal, lo que contribuyó a que muchos puertorriqueños confundieran lo que son las evidentes relaciones coloniales con los Estados Unidos y lo que es la Constitución colonial para regir asuntos locales. Quedaba claro entonces que aunque Puerto Rico redactara el proyecto de constitución que se le había autorizado desde Washington y lo aprobara el pueblo en las urnas, eran el Congreso y el presidente quienes tenían la última palabra en cuanto a lo que se aceptaría o se rechazaría en esa constitución. De hecho, así ocurrió. La Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de constitución y lo presentó a los electores en un referéndum que logró su aprobación, aunque con menos de la mitad de los electores hábiles e inscritos en la década del 50. Posteriormente, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, de manera unilateral, enmendaron la Constitución que se había enviado por el pueblo de Puerto Rico y le otorgaron vigencia hasta el día de hoy. La Constitución de Lela nada tuvo ni tiene que ver con la definición de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Esas relaciones siempre han sido legisladas de manera unilateral en el Congreso Federal. Después de ese resumen histórico y pertinente a la creación de este Senado por elección directa del pueblo de Puerto Rico, corresponde que exprese mis visiones sobre nuestro presente y nuestro futuro como pueblo. Lo que ocurrió en Puerto Rico durante los primeros 17 años del pasado siglo XX con la ley Foraker es casi idéntico a lo que ocurre hoy con la ley Promesa. Hoy, más que antes, necesitamos un Puerto Rico que recupere su autoestima colectiva, que se haga valer, sin complejos de inferioridad colonial. Un Puerto Rico que se haga respetar frente al colonialismo y la indiferencia de quienes reclaman soberanía absoluta y unilateral sobre nosotros. Un Puerto Rico que reconozca que su condición colonial es la raíz, el tronco y las ramas de su crisis. Un Puerto Rico que acabe de entender que el colonialismo nos impone limitaciones políticas y económicas que se quedan muy cortas frente a nuestras legítimas aspiraciones de un nivel de vida que se ajuste al que disfrutan nuestros conciudadanos en los estados de la Unión. Tengamos muy presente la realidad, la verdad. Los sistemas políticos son los que determinan los derechos y las oportunidades económicas de un ciudadano. Un sistema político carente de derechos y sujeto a los discrímenes y la desigualdad solamente resulta en la carencia de oportunidades económicas. Ese es el problema real de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. A lo largo de 5 siglos, el colonialismo se ha entronizado de tal manera en la mentalidad de muchos en Puerto Rico, al extremo que han confundido las apariencias con la realidad, la verdad con el simplismo, las migajas con la prosperidad, la evasión de deber ciudadano con el bienestar, las imposiciones con la bondad y la lealtad a la ciudadanía americana con la sumisión. Ser buen americano no es aceptar ni tolerar el discrimen y la desigualdad. Ser buen americano es combatir y derrotar esos desmanes. Ningún gobierno en el mundo respeta al que no se da a respetar, al que no hace valer sus reclamos de derechos, al que no denuncia, al que no vota. Han sido 5 largos siglos subsistiendo como apéndice colonial de alguien en el Mar Caribe, porque nunca hemos tenido iguales derechos a los que han tenido los ciudadanos de España ni de los Estados Unidos. Hoy Puerto Rico es la colonia más antigua y poblada del mundo y subsiste en medio de la peor crisis socioeconómica colonial de su historia moderna, patrocinada por la indiferencia de los primeros y la sumisión de los segundos.
Con la enorme deuda pública que hoy todo el mundo critica, se construyeron carreteras, puentes, autopistas, sistemas eléctricos, escuelas, hospitales, universidades, hoteles que todo el mundo quería para buscar empleo. Se aprobaron enormes beneficios laborales, pensiones, servicios de salud y ayuda pública. Se pagaron convenios colectivos, se pagaba la nómina pública, se otorgaron incentivos de desarrollo económico y se crearon empleos. Se otorgaron subsidios, becas, alivios contributivos y todos los que han disfrutado. Pero hoy casi nadie quiere recordar cómo y de dónde salía todo ese dinero. Muchos de los que hoy pretenden convertirse en jugadores de esos préstamos son los mismos que se beneficiaron de ese endeudamiento. Esa es la verdad. El establishment del gobierno federal también hay quienes pretenden zafarse de su responsabilidad por la crisis, alegando que los puertorriqueños somos los responsables de nuestra desgracia colonial. Dicen ellos que los puertorriqueños no sabemos gobernarnos. Los que diseñaron y han mantenido este engendro colonial desde Washington ahora también quieren figurar como jugadores y críticos inocentes de las circunstancias. Los principales responsables de la crisis no están en Puerto Rico, están en la capital federal y se refrescan las caras al continuar viendo cómo los puertorriqueños se entretienen recriminándose unos a otros por la miserable lucha de poder colonial, sin demostrar fuerza y la presión para exigir en Washington los derechos de igualdad que necesitamos. En lo esencial, en lo fundamental, nada ha cambiado desde el infame Tratado de París de 1898. Habrá quienes hayan fabricado sus propias fantasías, sus espejismos. Habrá quienes traten de alegar avances, poderes o autonomía a base del juego de apariencias. Lo cierto, sin embargo, es que hoy Puerto Rico continúa subsistiendo bajo la infamia de la subordinación colonial que comenzó hace siglos. Incluso hoy se repiten eventos de subordinación colonial que ocurrieron hace un siglo. La Ley Federal Promesa, aprobada el pasado año 2016, y las más recientes decisiones del Tribunal Supremo Federal confirman la más abyecta, vergonzosa y desventajosa condición colonial, y que el Estado Libre Asociado y su Constitución han sido las más grandes farsas políticas en nuestra historia. Hoy no tenemos una ley Foraker con un gobernador y un consejo ejecutivo nombrados por el presidente de los Estados Unidos para gobernar por decreto federal en Puerto Rico. Pero hace pocos meses se nos impuso algo peor, una ley antidemocrática, con el más aberrante colonialismo que titularon Promesa y con una Junta de Control Fiscal cuyos poderes sobrepasan por mucho los que tenían el gobernador y el consejo ejecutivo de la ley Foraker. Ahora, tal como lo hicieron los forjadores y fundadores de este Senado, quiero denunciar y exigir a nombre de mis constituyentes: ningún puertorriqueño debió aceptar nombramiento en esa junta. Lo dije desde que se aprobó la ley. La intención de Washington desde el principio era evidente para mí: lavarse las manos y colocar a los puertorriqueños contra los puertorriqueños en medio de una crisis principalmente provocada por el mismo gobierno federal en esta colonia. Lo que deberían hacer esos puertorriqueños dentro de la Junta, como lo hicieron los forjadores y fundadores de este Senado, es renunciar en bloque, sacar la cara por este pueblo y denunciar que la crisis en Puerto Rico no tiene remedio real a menos que el gobierno federal acabe de aceptar los mandatos electorales puertorriqueños en los plebiscitos del 2012 y 2017 reclamando la igualdad como ciudadanos americanos. Los puertorriqueños que se muestren indiferentes o sumisos con la lucha por la igualdad como ciudadanos americanos permanecerán condenados a los abusos coloniales como la Ley Federal Promesa, a continuar sufriendo esta crisis colonial que ya les arrebató su negocio, su empleo, su pensión, sus ahorros, su vivienda y hasta el presupuesto de sus propios hogares. Los que crean que la crisis colonial se resolverá prolongando la existencia de la colonia sufrirán más grandes decepciones, como ha ocurrido durante los últimos 17 años. Quien crea que la crisis se va a resolver porque otros se ocuparán o porque algún milagro ocurrirá, también continuarán sufriendo las peores decepciones hasta encontrar la ruta para salir de Puerto Rico, como lo han hecho centenares de miles de puertorriqueños.
El colonialismo, además de la crisis, la quiebra y los discrímenes, ha convertido a los puertorriqueños en un pueblo de migrantes y refugiados que escapan del deterioro socioeconómico de esta colonia. Dejemos atrás la sumisión, el complejo de inferioridad colonial, el conformismo, el lamento borincano. Somos ciudadanos americanos, defendamos nuestro derecho a la igualdad, derrumbemos los muros de la indiferencia y unidos comencemos a indignarnos, exigiendo con insistencia y con voluntad esa igualdad. Eso es lo menos que este Senado debe exigir luego de un siglo de trabajo, de ser la conciencia del gobierno defendiendo al ciudadano y asegurando el aval democrático. Muchísimas gracias, compañeros.